buenas tardes. Bienvenidos un día más hasta este centro cultural de la Villa de Ingenio, en este municipio del sureste de la isla de Gran Canaria. Asistimos hoy pues a una nueva actividad enmarcada dentro de ese segundo campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Villa de Ingenio. Y paso a continuación a presentarles a las personas que conforman esta tarde esta mesa y en concreto también pues a las dos personas encargadas de ofrecer sus respectivas conferencias en la tarde de hoy. En el extremo, mi extremo derecho, en el izquierdo de ustedes, se encuentra David Castellano González, que es el director del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio y presidente de Coros y Danzas de Ingenio. Le sigue don José Luis Ballesteros Rodríguez, que es profesor vicedecano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que será la persona encargada de ofrecer la segunda ponencia de esta tarde. Y a mi izquierda se encuentra doña Eliana Marcela Gutiérrez León, antropóloga de la Universidad de Antioquia, Colombia. Pues ya sin más, hecha esta presentación, voy a ofrecerles una breve reseña de la biografía de Eliana Marcela Gutiérrez, que será la encargada de abrir esta jornada de hoy. Eliana Marcela Gutiérrez León, ciudadana colombiana, antropóloga por la Universidad de Antioquia de la ciudad de Medellín, con título homologado en España como licenciada en Antropología Social y Cultural por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Ha trabajado en el tema de migraciones internacionales y los aspectos identitarios, especialmente con colombianos inmigrantes en España y las Islas Canarias. Integrante del grupo de investigación Cavilando de la línea investigativa Territorio y Despojo, donde ahonda en temáticas de conflictos sociales, medioambientales y territoriales en el departamento de Antioquia, Colombia. Eliana Marcela Gutiérrez es profesora e investigadora de danza folclórica tradicional colombiana, especialmente de la danza de las comunidades indígenas, apoyando y promoviendo su rescate y pervivencia en los pueblos originarios. Fue miembro de CIOF Joven Colombia y ha pertenecido a diversas agrupaciones de danza y música folclórica en Colombia, lo que le ha permitido participar en diversos festivales, tanto a nivel nacional en su país como a nivel internacional. Uno de ellos, precisamente, el Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos, en su 10ª edición en el año 2005. Actualmente desempeña su labor como antropóloga investigadora en la Organización Indígena de Antioquia, donde realiza 2 proyectos sobre el inventario del patrimonio cultural inmaterial del pueblo en Verá Chamí y en Verá Echávida del departamento de Antioquia. Es ganadora del estímulo a la beca de circulación internacional otorgada por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, beca precisamente que le ha permitido participar como conferenciante en este segundo campus de etnografía y folclore con su conferencia El folclor también migra, y se llevaron el folclor y la tradición en la maleta, manifestaciones socioculturales, folclóricas e identitarias de los colombianos en las Islas Canarias, España. Con todos ustedes, Eliana Marcela Gutiérrez León. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, noches. No me acostumbro a ver el sol hasta ahora de la noche. Es para mí un honor estar acá esta tarde para compartir con ustedes, más que una gran conferencia, realmente lo que yo pretendo es hacer como una conversación. En las comunidades indígenas, y lo he aprendido en Colombia, la gente conversa, la gente se cuenta cosas. No solamente el que está aquí de pie es el que sabe, sino que todos sabemos y todos compartimos. Entonces, esto que voy a contar, lo que voy a compartir hoy es una experiencia de vida de esos migrantes que viven aquí en Canarias y de la experiencia que yo tengo también como migrante. No en las mismas condiciones que ellos, pero sí
esa posibilidad de haber viajado de una forma translocal, transnacional, y que me ha permitido pues de una forma u otra tener toda esa experiencia, y sobre todo la experiencia que ellos me han compartido. El folclore también migra. Bueno, primero que todo quiero agradecer pues a la organización del segundo campus Tecnografía y Folclore, especialmente a David Castellano por haberme permitido participar en este evento. Y también debo agradecer a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Cultura Ciudadana, porque gracias a su apoyo, gracias a la beca que me concedieron para circulación internacional, es que también he podido estar acá hoy compartiendo con ustedes este cuento. Bueno, no soy capaz de sentarme y hablar porque necesito moverme, necesito cantar y bailar, porque el folclore es vivo y hay que vivirlo aquí también contando de estas cosas. El folclore también migra porque el folclore se lleva en la sangre, se lleva en el sentir, se lleva adentro, y por más objetos materiales que las personas lleven en su maleta, también llevan todos esos objetos y materiales y esa cultura inmaterial que hace parte de la identidad de todos los colombianos y colombianas en este caso. Para poder hablar de folclore y de esa migración que es de ida y vuelta, porque me imagino que ustedes conocen que gran parte de canarios migraron desde la colonización española, migraron a América Latina, a América, a todo el continente americano, y posteriormente con las crisis del Estado español también migraron, unos retornaron, otros se quedaron, y es así como se hace esa fusión de esas culturas. Aquí vemos, por ejemplo, en esta primera imagen, dos vestuarios muy similares. El de mi derecha, su izquierda, es un traje tradicional de una danza que se baila en Colombia, muy típica, que se llama torbellino, y podemos ver el sombrero, la túnica que lleva la falda y las cotizas, que ayer preguntaba que si aquí también utilizaban cotizas y me dijeron que sí. Y vemos el traje, dice traje de fiesta o gala de la esperanza en Tenerife, entonces vemos que hay mucha similitud, sobre todo en el traje de las mujeres, en el sombrero, en lo que ya decía, en la falda larga, en la blusa larga. Entonces vamos viendo como esa unión de esas culturas, ¿cierto? Que se ve ahorita en el traje, pero que más adelante vamos a ver en otros aspectos cómo se relaciona. Para ese flujo migratorio, bueno, yo como he estado aquí varias veces y como el folclore migra y se hace vivo, se hace presente, yo de Geray aprendí a medio componer versos. Entonces, escuchando a Geray varias veces, me nació a mí esta composición que se las quiero leer, y dice: Cuba, Colombia y Venezuela en Latinoamérica abrazan a las Islas Canarias que nos abrieron sus casas. Ellos llegaron primero en grandes barcos veleros, trayendo consigo el gofio, su tambor y su pandero. En el Abya Yala se unieron a los nativos sinceros que recordaban el origen ancestral del sol, el maíz y el fuego. Unieron ambos sus voces, su sentir y sus recuerdos, y así nuevas canciones nacieron, dando vida, color y aliento. Unos retornaron, otros se quedaron, y así poblados fundaron desde Uruguay a Luisiana, mezclando sonidos y danzas, oraciones y alabanzas. Ahora nosotros llegamos, cruzando ese gran océano, recordando aquel canto que nació al compás del viento. Esta tierra nos abraza, dando vida y esperanza, y bajo el mismo cielo cada noche la luna nos canta que somos hermanos de origen y habitamos una sola y gran casa. Entonces, gracias a Geray, yo empecé a escribir y dije: Geray, eres mi inspiración, y escribí este pequeño verso. Bueno, entonces tenemos que retornar como a los orígenes de los seres humanos para decir que la migración ha estado históricamente, ha permeado la humanidad históricamente, y que esa migración actualmente es muy difícil de medir. Nadie sabe realmente, por ejemplo, cuántos colombianos habitan en las Islas Canarias o en España, pues porque una cosa son las cifras oficiales y estadísticas, los padrones, y otra cosa es realmente los colombianos que de pronto están de forma indocumentada, o los colombianos que no se han registrado. Entonces eso es difícil de medir, y toda esa migración internacional que se presenta ha estado pues históricamente en la vida de los seres humanos, como les decía. A América llegaron por el estrecho de Bering y por la navegación a través de las islas del Pacífico
los primeros pobladores de este continente, que los indígenas Tule de Colombia y Panamá llamaban al continente americano Abya Yala, que quiere decir tierra de sangre viva. Entonces, antes de la llegada de los españoles, obviamente, lo mismo que pasó acá, tenían otro nombre, otra identificación. Y decimos, la migración ilegal nació en 1492. Listo, ahí vemos como historias compartidas de Canarias, historias compartidas del Abya Yala, ¿cierto? Que tenían sus pueblos aborígenes, sus pueblos originarios y que llegaron los españoles, el reino de Castilla a conquistarlos y mucha parte de la población de estas dos regiones fue diezmada, asesinada, esclavizada y eso lo que hace es hacer una relación, empezar a tejer una historia común entre Canarias y Latinoamérica. Sí, ahí vemos los nombres, no sé si de pronto me equivoco, alguien me corrige, los nombres originarios de las Islas Canarias y como ya les dije, el continente americano se llamaba, o todavía lo nombran, Abya Yala. Vemos las rutas de exploración y conquista de las Islas Canarias y vemos las rutas de exploraciones y conquistas del continente americano, que tienen una total relación. O sea, las Islas Canarias se convierten en un paso obligado de estos grandes barcos veleros para que estas huestes conquistadoras pasaran desde España y llegaran al continente americano, especialmente a toda la región circuncaribe. Entonces, miren esa relación que se sigue tejiendo. Lo podemos encontrar también en las cartas de Cristóbal Colón. ¿Cómo relacionaba Cristóbal Colón los aborígenes de Canarias con los aborígenes de las Indias, de ese nuevo continente que habían encontrado? Entonces podemos leer ahí, llegaron a una isleta de los Lucayos que se llamaba en lengua de indios Guananí. Los hombres y las mujeres eran muy hermosos y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos. Entonces ahí seguimos tejiendo esa relación entre canarios y los habitantes que poblaban el nuevo continente. En Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, Cuba, Puerto Rico y en Colombia, especialmente en la zona norte de Colombia, que se llama la región Caribe, podemos encontrar mucha influencia de los canarios, especialmente en algunas expresiones y en algunos apellidos como aparecen ahí. En los grandes barcos veleros no solamente llegaban españoles, sino canarios, y con ellos llegaron su linaje y grandes familias a poblar y a tejer, a hacer villas, a construir poblados. Entonces aquí vemos como algunos apellidos que sin duda alguna, esos apellidos también pues tienen una raíz de origen de la península, pero que llegan a través ya de linajes de familias canarias y se insertan como en los linajes ya en Latinoamérica. Y también algunos canarismos, que son como algunas expresiones canarias que también se empiezan a ser parte del lenguaje cotidiano de algunos pobladores, como ya les decía, de la región circuncaribe y en Colombia, pues de la zona norte de Colombia. Por ejemplo, ferrero, calentarse, ¿está calentado? Pues algo así. Hay algo muy particular, yo no sé, ¿quién ha ido a Colombia acá? ¿Tú? ¿Y en dónde has estado? En Bogotá, bueno. Bogotá tiene mucha influencia, es del español vasco y todo eso, ¿cierto? Pero lo que es la zona norte de Colombia, que es la zona costera, hay mucha influencia canaria y se siente en el acento. Por ejemplo, la gente de Cartagena y Santa Marta habla como con ese cantadito y ese goce con que hablan los canarios, entonces es algo muy particular. Bueno, entonces empieza a establecerse una relación entre Canarias y Colombia, ya específicamente, o lo que se llamaba el nuevo reino de Granada, que Santa Fe, ahora Santa Fe de Bogotá, ahora Bogotá, era la capital en ese entonces. Entonces, esa expedición en 1535 la lidera don Pedro Fernández de Lugo, que era el gobernador de Tenerife y el gobernador de La Palma. Él se embarca
con muchísima gente, sobre todo el sur de Sevilla, y gran cantidad de canarios, se embarca y llega a Santa Marta, que es uno de los puertos de la zona norte de Colombia, que aquí tengo la cosita, que aquí lo podemos ver. Es en esta región, Santa Marta, aquí. En Santa Marta desemboca la principal arteria fluvial de Colombia, que es el río Magdalena, que en ese entonces la llamaban el Río Grande. Por ese Río Grande, entonces, don Pedro Fernández le da la autorización a uno de sus, ¿cómo es que se llama? Bueno, da la autorización para que exploren el río Magdalena y se inserten, porque lo que ellos estaban buscando era el Imperio Inca. Ellos pensaban que llegando a Santa Marta podían bajar hacia el sur y llegar al Imperio Inca, porque en el Imperio Inca ya habían encontrado muchísimo oro y ya había noticias en España de que allí habían grandes civilizaciones. Entonces, lo que ellos llegaron precisamente fue buscando eso, pero se encontraron que ese río no llegaba a Perú, lo que llegaba era al centro de Colombia, donde ahora es Santa Fe de Bogotá, donde ahora es la región cundiboyacense y donde ahora podemos ver esa primera imagen que les mostré de las faldas y del atuendo, cómo esa dinámica y esos aspectos culturales se van insertando ahí en ese territorio. Entonces vamos viendo cómo ya los canarios entran a Colombia. Y aquí podemos ver algunas expresiones propias de Colombia que se relacionan mucho con expresiones propias de canarios. Entonces vemos la lucha canaria y la lucha tradicional de un pueblo indígena de Colombia que se llama Wayuu, que habitan en la zona norte de Colombia precisamente. Para los Wayuu este es un juego tradicional, pero la forma de ejecutarlo es muy similar a la forma como ejecutan aquí la lucha canaria. Es decir, la forma de agarrarse, la forma de tumbarse. Entonces uno podría decir, uno como antropóloga que a veces supone, y que no investiga, mentira, no, y dice que hay mucha relación. Otra gran relación es, por ejemplo, la danza de las cintas, que ayer precisamente preguntaba que si todavía la bailaban y me dijeron que sí. En Colombia también se baila la danza de las cintas en muchas regiones, sobre todo en la región andina, en la zona centro. El timple canario con el tiple colombiano, una relación ahí muy bonita. La bandurria canaria con la bandola colombiana, son instrumentos de cuerda que están en los dos territorios. Los atuendos y los pasos y las danzas tradicionales de la región, esa región cundiboyacense que fue donde llegaron especialmente estos que entraron por el río Magdalena. Entonces vemos el atuendo con el sombrero, la manta, la falda larga. Y algo muy tradicional es la oración a la Virgen de la Candelaria, sobre todo en estas regiones del norte. Allá hacen romerías, fiestas y celebran el 2 de febrero la tradición a la Virgen de la Candelaria. Hay dos canciones que seguramente una de ellas ustedes ya la han escuchado, que seguramente aquí la conocen como La Candelaria, pero su nombre original es 2 de febrero y fue compuesta por un señor que nació en Santa Marta. No sé si de pronto la saben. Noche del 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, ayer parió un lucero, un niño mestizo y faria. En esa sola frase podemos encontrar un montón de aspectos culturales. 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, nació un lucero, nació un niño mestizo, ya esa mezcla, y faria es un tabaco de origen que se hacía en la península. Entonces esa tradición llega a Colombia con mucha fuerza. Y hay otra canción que se baila y se ejecuta a ritmo de guabina. La guabina es un ritmo típico de Colombia, pero que su paso es súper parecido a la isa. O sea, uno se pone a ver los dos pasos y son idénticos. Y la canción dice, romería a la Virgen Morena hasta la Virgen de la Candelaria. Lo que hacían es que la montaban en la barca, en los barcos que navegaban los ríos y iban todos en romería. Y la canción dice así, la voy a bailar. Y dice, yo me bailo mi guabina con mi morena, al arrullo de las aguas del Magdalena,
más o menos. Entonces vamos encontrando como más identificaciones y más aspectos súper relacionados. Aquí también podemos encontrar como otros elementos que los voy a mencionar más rápidamente, que son el tambor, el bombo, que se ejecuta también en Colombia y aquí en Canarias también lo he visto, el sancocho, que comparten nombre, aunque no, a veces no se utilizan los mismos ingredientes, pero sí se utiliza la piña, aquí es con pescado, allá es con yuca, por ejemplo. El gofio canario, que es con maíz y que llega precisamente al departamento de Antioquia donde yo vive y se convierte en gofio, ¿cierto? Y que ya pasa de hacerse con maíz, a veces se hace con maíz tostado o a veces se hace con arroz tostado, pero también tiene como esa misma base. Y los frijoles o judías, que en nuestra región es muy tradicional comer frijoles en la bandeja paisa, como lo llamamos nosotros, y eso es un montón de frijoles con grasa. Listo. Ahora, entonces, ¿por qué los colombianos deciden migrar a Canarias? O sea, después de toda esa migración y esa influencia que hubo de canarios en esta región de Latinoamérica, y hablando específicamente de Colombia, los colombianos empiezan a migrar a Europa, especialmente en la década de los 90, principio del 2000, por una gran crisis financiera que hubo en Colombia. Debido a esta gran crisis, entonces la gente empieza a buscar como alternativas en otros países. Los más cercanos, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, hubo un gran flujo migratorio, pero la gente empieza a elegir España precisamente por esa relación con la lengua. Todos hablamos español. ¿Y por qué se empiezan a tejer como relaciones? Gente que llegaba acá empieza a llamar a sus familiares y esos familiares empiezan a venirse, a consolidar empresas, a consolidar negocios, y eso hace que los flujos migratorios también aumenten. Además, porque en ese tiempo España también necesitaba gran mano de obra para todo ese proceso de construcción en el que estaba. Y bueno, que ahora pues está en crisis y que toda esa mano de obra empieza como a decaer. Otro de los factores por que los colombianos migran es el factor de la violencia. Yo como colombiana no puedo negar que el flagelo de la violencia todavía está muy fuerte y permea mucho la sociedad colombiana, aunque en La Habana se estén firmando acuerdos de paz. Que vemos ahí una esperanza, pero que sabemos que grupos paramilitares siguen asesinando, masacrando y acabando con con campesinos, indígenas y afrodescendientes en Colombia. Que la guerrilla, aunque firme acuerdos o pactos de no violencia, ellos siguen actuando. Y también yo no puedo negar que el Estado, las fuerzas militares también son perpetuadores de violencia en Colombia. O sea, esos tres grupos, guerrilla, paramilitares y ejércitos, hacen parte de los perpetuadores de violencia en Colombia, que uno creería que el Estado no, pero sí, tuvimos un Estado paramilitar muy largo y que ahora siguen los rezagos y que aplaudimos ese proceso de diálogo de paz en La Habana y esperamos que eso realmente nos dé como un respirito después de tantos años de violencia en Colombia. Otro de los factores por los que emigran los colombianos es buscando, la crisis financiera, como les decía, fuga de cerebros, como le llaman, colombianos que hacen maestría y doctorado que empiezan a buscar alternativas en otros países porque en Colombia de pronto no ven alternativas, y colombianos que viendo esa necesidad económica también migran y empiezan a unirse como en asociaciones de colombianos y a generar cultura y a retomar sus raíces y a hacer folclore. Más o menos aquí podemos ver como el porcentaje de los países que están en las Islas Canarias, cuáles tienen mayor porcentaje. Ese dato es del 2008, ya la cosa ha variado un poquito, ahora parece que Cuba es el que tiene mayor porcentaje de población en las Islas Canarias y Colombia sería como tercero después de Venezuela, ¿sí? Y que la llegada de los colombianos a Canarias más o menos se remonta hacia 1998 y la primera isla a la que llegaron fue aquí a la isla de Gran Canaria y de ahí se fueron desplegando. Llegaron personas de la región del Valle del Cauca, caleños, de la región de Risaralda, Pereira y después llegaron antioqueños, aquí yo antioqueña. Bueno.
Ya, entonces, a partir de esa llegada de colombianos en ese año, empiezan a consolidarse como unas redes, como les contaba, y esas redes empiezan a generar unas especies de asociaciones de inmigrantes colombianos que van tejiendo como diferentes rumbos, rumbos políticos, rumbos sociales, rumbos culturales. Aquí vemos más o menos como la cantidad de colombianos en cada uno de estos poblados, que no es una cifra que nos dé la totalidad de colombianos, porque realmente son estadísticas, como les decía ahorita, pues no sabemos realmente cuántos colombianos hay en las Islas Canarias, pero eso es más o menos como una base. Como les decía, empiezan a consolidarse asociaciones. Esas asociaciones son fundamentales para los colombianos y creo que para cualquier migrante. Uno cuando migra, uno busca de una forma u otra su connacional, la persona que sea de Colombia. No quiere decir que se formen guetos, ellos nunca han formado guetos ni nunca se han separado tampoco de lo que es la cultura canaria. Ellos lo que hacen es compartir a través de esas asociaciones, comparten toda su tradición, hacen la reivindicación de los derechos humanos para que se sepa aquí lo que está pasando en Colombia, ayudan a colombianos que llegan de pronto a hacer papeleos con pasaportes, con no sé, permisos, cualquier cosa. Entonces, estas asociaciones están de tipo, varias, de tipo reivindicativo y político, que son las que mencionamos ahí, asociaciones de tipo sociocultural, y otras personas que no haciendo parte de asociaciones también le apuestan para que desde acá se conozca lo que pasa en Colombia. Entonces, enlaces informativos en internet, hay radios multiculturales, por ejemplo, en Lanzarote y así. Ahora, entonces, manifestaciones de identidad de los colombianos en las Islas Canarias podemos encontrar, por ejemplo, los encuentros interculturales. Aquí vemos pues un grupo de colombianos arriba y venezolanos que se unen, hacen una tarde de asado, de picnic y comparten. También hay canarios ahí, vemos los lugares que colombianos han establecido acá, por ejemplo, los bares. Ahí se quedan Las Palmas, bar Entre Copas y Amigos, que cualquier día lo pueden visitar y que bueno, tiene elementos importantes pues como representativos de Colombia, la bandera, un poncho que es como una ruana delgadita. ¿Saben qué es una ruana? No, tampoco. Es como una especie de capa, pero está aquí como rotica, aquí con un cuello y uno se la pone así y es muy delgadita. Restaurantes colombianos en Las Palmas de Gran Canaria, la bandeja paisa, como les mencionaba ahora, que es, la gente la consume mucho acá, los colombianos la consumen mucho, elementos identificativos colombianos, otros restaurantes en vecindario, está el restaurante El Cafetal, el restaurante Que Hubo, donde venden también comida y licores propios de Colombia, está unas tiendas donde ya uno encuentra productos propios de Colombia, la panela, la arepa, la yuca y cosas así muy, que para nosotros está muy arraigado pues como nuestra tradición. Está también se me olvidó el nombre, en Tirajana, ¿cómo se llama? San Bartolomé de Tirajana, también hay uno de ellos. Hay encuentros deportivos que también hacen los colombianos en San Bartolomé de Tirajana. Y algo también muy importante que celebran los colombianos cada 20 de julio aquí en las Islas Canarias es la celebración de esa independencia que hace la Nueva Granada de España. Ese 20 de julio conmemora pues como esa independencia, pero algunos de nosotros no lo vemos como independencia porque de todas maneras seguimos dependiendo de Estados Unidos y de otros países, pero los colombianos aquí lo celebran porque eso también los lleva como a revivir esa raíz, como a sentirse colombianos y saber que estando acá están esos lazos de unión con Colombia. Entonces, la asociación, hay una asociación aquí en Gran Canaria que se llama Asociación Colombiana, Asociación de Colombianos en Gran Canaria Macondo. Yo creo que es una de las más representativas. Ellos hacen danza, música, ellos se reúnen, hacen fiestas de tipo navideño y este año hicieron precisamente el 18 de julio la celebración del 20 de julio como Día de la Independencia. Esos son
integrantes de la Asociación de Colombianos Macondo, que también estuvieron en el Carnaval de Las Palmas en el 2006 y en otros encuentros interculturales. Y en celebraciones navideñas, donde cantan villancicos más tradicionales colombianos, en fiestas. Y eso que ven ahí, en la mitad de esos dos señores, es un muñeco que se llama Año Viejo. Para nosotros es muy tradicional en Colombia hacer un muñeco en Navidad, más o menos empieza a hacerse por ahí el 8 de diciembre y el 31 de diciembre, como en Colombia la pólvora está prohibida, pero no prohibida, entonces el muñeco se llena de pólvora y el 31 de diciembre a las 12 de la noche le prenden candela y corra porque eso empieza a sonar y a tirar pólvora por doquier. Entonces, como aquí no los dejaban prender el muñeco, pues lo sentaban ahí y ya. Y también el Consulado Colombiano, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, hace eventos donde convoca a los colombianos que viven en las islas para que participen y bueno, de una forma u otra para saber que esa representación del Estado también está acá, también está aquí como apoyando esos procesos de los colombianos que están fuera de su país. Y termino ahora sí con unos versos de Geray, que en esos versos fue que yo me inspiré y que dicen así: hoy la historia nos revela que ese viaje nos hermana, con Uruguay, con Luisiana, con Cuba, con Venezuela. ¿Quién no tiene parentela en algún país lejano si siempre hubo un hermano, un padre o algún abuelo que dijo adiós a este suelo con su maleta en la mano? Ahora el presente nos lanza un reto de madurez, porque nuestra tierra es para muchos la esperanza. Hay quienes nuestra costa alcanza, igual que nosotros antes, y con los mismos semblantes de los canarios aquellos, aunque ahora les toque a ellos, todos somos emigrantes. Gracias. Novena Jornadas Etnográficas, segundo campus de etnografía y folclore, y no sabemos hacerlo de otra manera sino haciendo entrega de un pequeño detalle precisamente de una de las máximas señas de identidad de este pueblo, que es la artesanía. Lo hacemos a través de este presente. Le damos las gracias a doña Eliana Marcela Gutiérrez León.